Tiene la palabra el honorable diputado Julián Bedoya. Muy buenas tardes para todos y para todas. Yo quisiera iniciar mi intervención expresando lo que puede ser el significado de un diputado. Y un diputado representa responsabilidad, representa la democracia, representa la objetividad, la independencia, el control. Y uno trae a la práctica una de las frases que le decían los abuelos, que la boca habla de la escasez del corazón, y por eso siempre he considerado inocuo que en este recinto de la democracia constantemente estemos hablando de transparencia, de honestidad, de respeto, de cuál es el reto que tenemos como una generación que inicia un proceso de relevo generacional, de cuál es nuestro compromiso social. Y es inocuo porque básicamente todos los que somos servidores o funcionarios públicos debemos de conocer el manual de ética que nos rige, y eso nos da las bases fundamentales de cuáles deben de ser nuestros comportamientos. Y hago esta salvedad para manifestar que en esta asamblea departamental no hay diputados ni buenos ni malos, que no hay diputados de unos sectores o de otros. Aquí lo que hay es la expresión y la representación de la diversidad cultural, de pensamientos, de formación de todos los sectores de la sociedad del pueblo antioqueño, y que con asombro veo cómo en estos espacios se da, en vez del control político, del control administrativo, de las proposiciones, de la construcción del debate serio, de la construcción verdaderamente de unas políticas públicas que solucionen las problemáticas de un departamento, vivimos constantemente, es lo que se hace en la cadena de supervivencia de todos los ecosistemas. Y aquí se vive lo del canibalismo político. Diputado come diputado. Qué tristeza que eso suceda en esta corporación. Somos 26 elegidos por voto popular, por la expresión democrática del pueblo, que depositaron su voto de confianza para que lo representáramos, y que a un gobierno departamental legitimado también por elección popular le ejerciéramos un control político y nosotros veláramos por la correcta ejecución de los programas y proyectos sociales del departamento de Antioquia. Estamos en una democracia, no estamos en una monarquía. La gobernación de Antioquia no es un reino, y esta no es la corte del rey, esta es la asamblea departamental. Y ténganlo por seguro, señores diputados, que el gobernador Sergio Fajardo Valderrama no necesita una corte del rey, ni unos serviles que en todo momento le estén aplaudiendo, lo estén sobando y lo estén ensalzando con todos los adjetivos de las buenas maneras que nosotros podamos utilizar. Sergio Fajardo necesita una corporación que le ayude a fortalecer su plan de gobierno, que le ayude a alimentar con ideas propositivas su plan de desarrollo, y que con criterio, con objetividad, con responsabilidad se atreva a sugerirle qué cosas son buenas, se pueden mejorar, se pueden incluir, y cómo juntos verdaderamente podemos hacer de Antioquia la más educada. Por eso me encontré con sorpresa en la mañana que algunos diputados de manera irresponsable decían: sigamos el debate y vamos a votación. ¿Cómo vamos a votar algo que ni siquiera conocíamos? Una cosa es la retórica y la argumentación en nuestras exposiciones aquí, tanto de los diputados como de los secretarios de despacho, pero otra cosa es la realidad que se plasma en este documento del plan de desarrollo, el cual es, al aprobarlo, el acto jurídico más importante que nosotros legitimamos a través del voto durante este cuatrenio. Entonces empiezo, dentro de esta construcción del plan de desarrollo, a hablar de un primer tema: los alcaldes. Se hizo un proceso de salir a las subregiones, de escuchar a las comunidades,
de escuchar a los primeros mandatarios frente a cuáles eran sus expectativas y cuáles consideraban que debían de ser los programas y proyectos que se debían contener en el plan de desarrollo. Nos presentan un proyecto que supuestamente contenía la búsqueda de las soluciones reales y puntuales a esas necesidades planteadas en los territorios. Y como consideramos que esa expresión de la democracia, que esa expresión legítima de unos primeros mandatarios de contar la realidad social, económica y política de un territorio no había quedado contenida de manera clara en ese plan de desarrollo, invitamos a los alcaldes del departamento de Antioquia para que nuevamente los diputados, los 26 diputados y los representantes del gobierno departamental los escucharan. Una sugerencia respetuosa para los amigos del gobierno. Somos conocedores que históricamente los recursos públicos han sido administrados de manera ineficiente y que mucha plata del pueblo se ha perdido y ha terminado en las arcas de particulares o de muchos que se enriquecen con el erario público. Pero eso no puede significar que nosotros vamos a censurar la labor de los alcaldes. La invitación es, tenemos una cantidad de municipios inviables fiscalmente y qué bueno sería que gran parte de las obras y de proyectos que se van a desarrollar en el territorio de Antioquia tuvieran la posibilidad de los recursos ser administrados por los alcaldes y ser ejecutados. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Mejorar las interventorías, mejorar las auditorías, mejorar las veedurías ciudadanas y garantizar que mientras se realiza el proceso de ejecución de esas obras y de esos contratos en los territorios, esos municipios fiscalmente puedan tener unos ingresos a través de los impuestos de industria y comercio, lo que va para el fondo de seguridad, todo lo relacionado con las estampillas pro hospital, pro cultura, pro ancianos, y que de una u otra manera nosotros le podamos aportar de una manera real a la recuperación fiscal y financiera de esos alcaldes. Cuando uno va a hablar del plan de desarrollo, no puede hablar de manera aislada, y más cuando nosotros estamos en el departamento de Antioquia, segunda economía más importante del país y eje de desarrollo social, económico y político de toda nuestra patria. Y entonces nosotros teníamos que ser muy juiciosos y muy exigentes al momento de la realización de los debates y de la discusión de las 7 líneas, de sus componentes, de sus programas y de sus proyectos, porque nosotros con este plan de desarrollo estamos aprobando el próximo cuatrenio de estancamiento o de progreso del departamento de Antioquia, y un departamento de Antioquia que no puede ser ajeno a la política pública nacional. En este momento firmamos un tratado de libre comercio. Yo soy de la generación de los 80 y desde esos 80 yo vengo escuchando de apertura económica, de neoliberalismo, y son dos funciones económicas que se traducen en lo mismo a un tratado de libre comercio. Y en el proceso de mi crecimiento he visto cómo mi país, cómo mi patria, en vez de avanzar y de progresar y solucionar sus necesidades, nos hemos sumido y hemos ahondado en la profundización de nuestros problemas y prácticamente empezar a volvernos irreversibles en la recuperación económica de la patria. Los tratados de libre comercio no se firmaron hoy, existen desde los años 90 y empezaron con la figura de la apertura económica, y durante los últimos 20 años he hecho un seguimiento y he visto cómo se ha fracturado y se ha disminuido nuestra economía en toda la patria. Estamos sumidos en este momento en una trampa del atraso y de la pobreza del pueblo colombiano, y como Antioquia somos pueblo colombiano. He visto cómo se ha generado la quiebra del aparato productivo, cómo se ha disminuido la producción en el agro y cómo se ha disminuido la industria. Soy un hijo de un obrero que trabajó en una empresa textil, y vemos cómo después de estos 20 años, de esas políticas de apertura económica, de firmar tratados de libre comercio, de abrir las puertas y dejarnos de estar protegidos por los aranceles y las normas fitosanitarias, podemos ver cómo el sector de los textiles
quedó disminuido a su mínima expresión, como las empresas metalmecánicas y de calzado de igualmente quedaron sumidas en su mínima expresión. Hoy nosotros podemos vivir es un fortalecimiento de los monopolios económicos, de la privatización de las empresas del Estado, de una concentración y desnacionalización de la economía del país, y todo eso afecta al departamento de Antioquia, porque nosotros también hacemos parte de Colombia. Seguimos en una pobreza extrema y todas las multinacionales se llevan la riqueza, realizan inversiones extranjeras por fuera de Colombia, y aquí nos queda son las dificultades y la pobreza irremediable. Firmamos un tratado de libre comercio, donde buscamos condonar ciertos aranceles a los sectores productivos exteriores, y aquí a la clase media, al pueblo popular, nos siguen gravando con impuestos, con el IVA, con tributos. Nosotros tenemos que seguir tributando, y a los de afuera les damos todas las facilidades para que nos inunden con sus programas y servicios. No vemos cómo se va a recuperar el sector de la leche, del arroz, de las manufacturas dentro de este proceso de tratado de libre comercio. Y vemos cómo una minoría se viene enriqueciendo y el resto del país sigue avanzando y se sigue sumiendo en el atraso y en el subdesarrollo. Vimos el fracaso que ha tenido el trigo, el sector del trigo, el sector de la cebada, el sector del algodón que estuvo al punto de la quiebra, el maíz. No nos han podido todavía invadir porque tenemos unas políticas públicas fitosanitarias que han impedido que una potencia mundial como Estados Unidos lo hiciera, y aún estamos importando en este momento más de 2 millones de toneladas de maíz. ¿Qué es eso, por Dios? Y entonces Antioquia, en la aprobación de este plan de desarrollo, tenía que ver reflejado la solución y recuperación de ese campo. Y nosotros, yo he tratado siempre en mis intervenciones de ser muy breve, muy corto. Quiero someter a consideración de la plenaria que me den la oportunidad de utilizar un poco más de tiempo y que pueda dar término a mi intervención. Muchas gracias. Entonces, como departamento de Antioquia, tenemos unas fortalezas en banano y plátano, en café, en flores, en la minería, y vemos cómo esos sectores, el banano ya está inundado el mercado internacional y las empresas bananeras están en manos de multinacionales y de unos cuantos privados. El pequeño productor que se atreva a incursionar en ese mercado no va a tener la posibilidad de acceder a la balanza comercial de precio, oferta y demanda. El tema de la minería es un desastre. Nuestros pueblos mineros que tienen vocación minera por historia son quienes aquellos ostentan los títulos mineros, y las grandes multinacionales quienes están haciendo la explotación económica. Y la responsabilidad social empresarial que se debía haber reflejado en vivienda, educación, salud, vías, infraestructura física, seguridad, eso está totalmente menguado. Venimos a hablar del tema de las vías, y aquí es donde viene el gran debate. Tenemos el gran papá dentro del Estado proteccionista de la gobernación de Antioquia, y hablamos que ahí van a haber unos recursos importantes para la recuperación de las vías, pero le estamos apostando a las vías secundarias. Y en días anteriores participé de la comisión descentralizada del Senado de la República, donde habló el saliente ministro de Transporte y el director de Invías, y hablábamos de autopistas de la prosperidad y de lo importante que era realizar ese eje que conectara en todos los puntos de orientación el departamento de Antioquia. Y aquí es donde yo vengo y hago una reflexión. Nosotros estamos construyendo vías en Colombia y en Antioquia para fortalecer las importaciones o para verdaderamente volver productivos nuestros campos. ¿Quiénes van a pasar por estas autopistas de la prosperidad? Quienes traen sus mercancías a los puertos de Buenaventura, quienes traen sus mercancías a los puertos de Barranquilla, quienes importan las manufacturas y las industrias, y van a tener que estar comercializadas y ser una servidumbre de tránsito por el departamento de Antioquia. Y entonces, ¿qué va a pasar con las vías terciarias, que son las vías que verdaderamente conectan a las zonas rurales con los centros poblados?
las vías terciarias, que son las que verdaderamente movilizan los procesos de producción de nuestro pueblo antioqueño. Todos sabemos que eso es una responsabilidad del gobierno nacional, pero es ahí donde era importante la priorización de los recursos en la discusión del plan de desarrollo. Vías secundarias para que se fortalezcan las importadoras, para que se fortalezcan las multinacionales y para que las vías de Antioquia veamos pasar la riqueza como ver pasar plata para el banco. ¿O vamos verdaderamente a apostarle a una política pública de intervenir las vías y la infraestructura de Antioquia para potencializar la riqueza y competencia de nuestros territorios? Entonces, yo quiero hacer varios señalamientos al plan de desarrollo, que a pesar de la discusión que se ha realizado, a pesar de las justificaciones, a pesar de los documentos que nos han entregado de manera amable los secretarios de despacho, que les reconozco todo el esfuerzo, todo el entusiasmo que le han puesto, a mí como representante de la comunidad hay muchas cosas que todavía no me quedan claras y que antes de votar ese plan de desarrollo todavía estamos a tiempo de hacerles unas sugerencias que si usted bien las acatan, pienso que pueden ayudarnos a que verdaderamente Antioquia avance a ser la más educada y al proceso de desarrollo. Viene la línea 1, Antioquia Legal, componente 1.2, Gobernación Eficiente y Eficaz. Programa, Antioquia Modelo de Eficiencia, Servicio a través de las tecnologías, 32.350 millones de pesos. He manifestado desde la discusión del plan que es un rubro presupuestal muy disminuido. Si nosotros queremos transformar el pensamiento del departamento de Antioquia, si nosotros verdaderamente queremos llevar desarrollo a nuestras comunidades, como Estado, tenemos que brindar el mejor servicio en tiempo real, en eficiencia, en eficacia, en poder otorgar toda la oferta institucional y que muchos de nuestros ciudadanos no se tengan que desplazar desde las subregiones hasta aquí, hasta el centro administrativo de la Alpujarra para realizar algún tipo de diligencia. A mí me gustaría que ese rubro presupuestal se mirara la posibilidad de incrementarlo. Sabemos que estamos priorizando, sabemos que tenemos otras necesidades puntuales, pero este programa de ciencia y tecnología, de software para la modernización del Estado, inicialmente era un techo presupuestal mucho más alto y sabemos que invertir en tecnología es costoso y no quiero que con solo 32.350 millones de pesos nosotros como Estado nos quedemos cortos. El gran regalo que nosotros le podemos dar al departamento de Antioquia es ofrecerle el mejor servicio y la eficiencia total en la oferta institucional que les ofrecemos. Componente 1.4, promoción de la legalidad en los campos estratégicos. Entonces ahí se habla de un programa de la legalidad en la actividad minera. Y luego más adelante, en la línea 5, se habla de otro componente que es programa de la minería responsable. Y en uno hablamos de un techo presupuestal de 23.830 millones de pesos y en el otro de 13.793.000. Estamos hablando casi de 36.000 millones de pesos para nosotros decir que vamos a hacer una política seria, real, de potencialización, de inclusión en el sistema de la legalidad, de acercarlos al manejo sostenible y sustentable del medio ambiente a todo el sector minero. El 40% del proceso minero, de la explotación económica de los subsuelos en todo el país se hace en el departamento de Antioquia. Y con 36.000 millones de pesos nosotros buscamos seguir fortaleciendo ese sector económico. Nuevamente considero que dentro de la política pública del gobierno departamental, para nosotros solucionar el problema de la minería, para que ésta sea eficiente, para que sea tecnificada, para que los mineros artesanales entren dentro del proceso de legalidad, para que nosotros le ganemos la batalla a los grupos armados ilegales y a los multinacionales que son las que se están enriqueciendo con la explotación de nuestros suelos, necesitamos invertirle mucho más recurso a ese sector. Queda muy pobre legalidad en la actividad minera con 23.830 y el programa de minería responsable con 13.793. Viene la segunda línea, educación como motor de transformación.
Y ese es el eje central de este gobierno y del plan programático que se le vendió al pueblo antioqueño. Y empezamos componente 2.1, educación con calidad para el siglo XXI. Y viene un programa, educación rural con calidad y pertinencia, 11.530 millones de pesos. Ya hemos expuesto, ya se han dado las suficientes justificaciones, que en los centros poblados y urbanos no hay dificultades, y que si hayan problemas de cobertura, que si hayan dificultades de infraestructura física, los niños pueden acceder a un servicio de calidad decente. El problema lo tenemos es en las zonas rurales del departamento de Antioquia, de nuestros campesinos, de unos planes educativos institucionales ajustados a las realidades económicas de estas zonas rurales, y que con 11.530 millones, de más de 4 billones que se va a invertir en el proceso educativo con todas sus líneas, con todos sus componentes en el departamento de Antioquia, considero que sigue siendo insuficiente ese programa de educación rural con calidad y pertinencia para nosotros cambiarle la formación y la concepción a nuestros campesinos y que puedan adquirir conocimientos que les permita ser competitivos en el mercado laboral. Viene un programa. Yo, por favor, con todo el respeto, yo creo que aquí tenemos un tiempo de intervención. Ustedes se anotaron los 15 diputados en orden. Respetamos, como lo dice el doctor Jaime Cano, de que las mayorías son los que toman las decisiones y bueno, listo. Pero yo creo que esto es por respeto también a los diputados del departamento de Antioquia, a los que no hacemos parte. Yo creo que tuvimos el espacio suficiente para hacer nuestras propuestas. Entonces, yo quiero que por favor me informen como vocero del partido de la U, qué es lo que estamos jugando. ¿Qué es esto entonces? Es la pregunta, señor presidente. Con mucho respeto, señor presidente, le solicité a la plenaria que siempre he hecho uso racional de mi tiempo en mis exposiciones, siempre he sido breve y claro y conciso, y nunca me he excedido del tiempo que da ese reloj. Al partido de la U, yo soy el presidente de esta corporación, y las intervenciones del diputado Garro, en veces las suyas, en veces las de Alex Flores, yo sentado allá le he dado la posibilidad de que usted se exprese y que usted lo haga. Pero si en esos términos de legalidad que usted exige, y de qué le estamos jugando, a qué le estamos jugando, diputado, a que el departamento de Antioquia, al menos yo, no puedo tragar entero, y que aquí sí hubo una exposición, y hubo un debate, pero aquí apenas esta mañana me entregaron estas propuestas, este cambio y estas modificaciones y ajustes, y que todo lo que estoy repitiendo ya lo había manifestado en intervenciones anteriores y que nada de eso se modificó. Entonces, señor presidente, yo le solicito que usted ponga a consideración de la plenaria, si a bien me pueden dar un poco más de tiempo para yo poder concluir mi intervención. Muchas gracias. Aprueban los honorables diputados la propuesta del señor Julián Bedoya, honorable diputado. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Él la puso a consideración. Adelante, señor Julián Bedoya, honorable diputado. Entonces, venimos hablando de la línea número 2 de la educación como motor de transformación, del programa de educación rural con calidad y pertinencia. Les pido con mucho respeto que por favor se acate la sugerencia, si existe la posibilidad de modificar ese rubro, 11.530 millones de pesos. Viene el componente 2.2, ciencia, tecnología, innovación, emprenderismo. Ahí hay un programa que habla de la creación de empresas y otro programa que habla del fortalecimiento del turismo. Nosotros necesitamos apostarle a la recuperación del campo.
Sabemos que es importante los procesos de innovación, de tecnología, de nuevas empresas, pero de igual manera considero que como vi la línea de agricultura con un rubro presupuestal total muy disminuido, sería importante que dentro de este programa de creación de empresas de 5.927 millones de pesos tengamos la posibilidad de que haya más dineros para así poder desarrollar toda la política pública que se piensa hacer en el tema de cafés especiales, de fiques y de otros productos alternativos que garanticen la verdadera productividad del campo. Fortalecimiento del turismo, 4.079. Tenemos el departamento de Antioquia más hermoso. Tenemos unos municipios con una infraestructura republicana, otros del tiempo de la colonia, que se le puede mostrar y se le puede contar al resto del país y del mundo cómo son de bellas nuestras tierras, nuestras costumbres y cómo gozamos de los mejores climas. ¿Cómo podemos hacer que ese presupuesto de 4.079 millones de pesos se pueda aumentar y se pueda mejorar? Viene un componente, 2.4, Antioquia en un mismo equipo. Y está el programa de infraestructura deportiva y recreativa para la calidad de vida, la educación y la actividad física. Ahí estamos hablando de 33.233 millones de pesos para construir los espacios y escenarios deportivos, para construir los espacios para la recreación y el deporte, y que consideramos que si se le va a apostar a un proceso de educación integral, que no solo está amarrado a los planes educativos institucionales, sino que también tiene que amarrarse a una educación integral para fortalecer el proceso del deporte y la recreación, 33.233 millones de pesos es insuficiente para nosotros poder abordar y trabajar con entusiasmo en Antioquia la más educada. Viene la línea número 4, inclusión social. Y aquí es lo que siempre he resaltado, es lo que le he manifestado desde la discusión número 4, la discusión de la línea número 5, que se hable del tema del programa de Antioquia potable y electrificada y limpia. Para acá estamos destinando unos recursos de 350.000 millones de pesos. Yo quiero manifestar con mucho respeto que en este programa de inclusión social, en Antioquia Sana, vamos a invertir más de 1.700.000 pesos. Y en el programa de seguridad alimentaria Maná, más de 681.000. Siempre he manifestado que hasta que en el departamento de Antioquia no se solucione el problema del agua potable, del saneamiento básico, del acueducto y alcantarillado, todos los recursos que se inviertan en salud pública, en seguridad alimentaria, en el fortalecimiento de la educación, en hacer que nuestros niños permanezcan en las aulas educativas, va a ser recursos perdidos, van a ser tiros al aire, porque si las personas siguen consumiendo agua no potable, se van a seguir enfermando, van a tener que quedarse en sus hogares y no van a poder acceder a todos los servicios de Antioquia Sana con 1.700.000 del programa de seguridad alimentaria con más de 681.000 millones de pesos. Hay un componente mujeres protagonistas del desarrollo, 16.000 millones de pesos. Yo soy del municipio de Medellín. En Medellín ya hay un proceso de inclusión, de reconocimiento, de igualdad entre las mujeres. En los territorios, en las subregiones de Antioquia, muchos de los derechos otorgados por la Constitución a la mujer, muchas de las posibilidades y oportunidades están negadas para las mujeres antioqueñas de todo nuestro departamento. Entonces la invitación es para que desde esa gerencia de la equidad de género se asuma con una defensa más vehemente en la asignación de unos recursos más importantes que verdaderamente permitan que las mujeres de Antioquia tengan acceso y se puedan acercar a las oportunidades. 16.000 millones de pesos es un rubro presupuestal insuficiente. Viene el componente de la población incluida. Hay un techo presupuestal total de 29.740 millones de pesos. Y ahí hablamos de los indígenas, de la población afrodescendente, de la población discapacitada, de la Antioquia sexualmente diversa. Nosotros tenemos que potencializar la riqueza de las diferencias de las personas que habitamos el departamento de Antioquia, y 29.740 millones de pesos
eso es insuficiente. Viene por último el componente número 5. Antioquia es verde y sustentable. 1.625.000 millones de pesos. Hay un componente de gestión ambiental del territorio. Estamos hablando del programa de gestión integral del recurso hídrico. 12.000 millones de pesos. De todo ese techo presupuestal tan amplio, 12.000 millones de pesos para abordar el tema del agua, que es una de las riquezas que más poseemos en el territorio, que en las subregiones somos los mayores productores, los mayores generadores de energía, y aún tenemos personas de manera por la distribución inequitativa de ese recurso hídrico sin acceso al agua potable. Pedimos que por favor nuevamente se evalúe cómo vamos a darle más recursos y hacer una de nuestras fortalezas el tema del recurso hídrico en el departamento de Antioquia. Viene un programa Acceso a la Tierra y Acompañamiento para su Educación, 2.852 millones de pesos, insuficientes para nosotros verdaderamente hablar de una política de aprovechamiento de nuestros campos y de que Antioquia sea productiva y que los campesinos verdaderamente puedan encontrar en el tema de la explotación económica de los campos una actividad económica lícita. Viene el programa de Antioquia Mi Hogar, 178.000 millones de pesos. Aquí vimos que se aumentó el techo presupuestal, pero aún las metas quedaron en el mismo lugar. Viviendas nuevas 22.000, mejoramientos de viviendas 54.000 y el techo presupuestal se aumentó. Quisiera que nos hicieran más claridad, entonces ese techo presupuestal que se aumentó, ¿dónde va a estar reflejado? Porque el tema de las viviendas nuevas y el tema de los mejoramientos en cuanto a las metas quedó igual. Y por último, recordar que Antioquia tiene una vocación económica agraria y que 29.740 millones de pesos son insuficientes, y que con mucho respeto le pido ahora al final de la tarde al doctor Miguel de la Secretaría de Agricultura que nos haga una exposición más fuerte, más clara, más explícita sobre cómo hacer la política pública de recuperación del agro en el departamento de Antioquia. Yo pienso que con un programa como el fomento a la producción agropecuaria, con 889 millones de pesos, eso es insuficiente para nosotros garantizar que en Antioquia se va a hablar de equidad, de inclusión, de participación, de distribución de la riqueza y de potencialización de las competencias, para nosotros poder decir que Antioquia es la más educada. Yo le agradezco a los diputados y a los secretarios de despacho por habernos escuchado. Y la recomendación respetuosa para los amigos del partido de la U. Ustedes tienen una responsabilidad enorme con el pueblo antioqueño. Y lástima que aquí no esté Guillermo Palacio. Ah, ya llegó. Esto aquí no es uno venir a aprobar cosas a pupitrazo limpio. El pueblo antioqueño necesita que sus necesidades se solucionen. Y aquí los diputados de Antioquia no podemos firmar cheques en blanco. Y eso es lo que venimos haciendo un debate juicioso, con altura, de cara a la comunidad, y como en últimas, siempre había un profesor de constitucional que me decía, la dictadura de la democracia son los planes de desarrollo, y son la dictadura de la democracia porque nosotros que somos los que hacemos el control político, que supuestamente somos la junta directiva de este departamento, no podemos realizar ninguna modificación sin la conveniencia y firma del señor gobernador. Entonces, señor diputado, este espacio que me dio el pueblo antioqueño es para que yo le cuente al gobierno departamental que va a administrar durante los próximos 4 años el erario público, que cuáles son las necesidades de las subregiones y de cómo se deben reinvertir y fortalecer ciertos rubros. Muchas gracias y una feliz tarde para todos. Se le concede el uso de réplica. Sí, señor. Bien pueda, honorable diputado. Yo solo quiero responderle al señor y honorable presidente que nuestro partido de la U radicó al gobierno departamental las propuestas a las 7 líneas del plan de desarrollo. Muchas gracias, señor presidente.
A usted, honorable diputado. Se le concede el uso de la palabra al doctor Adolfo León Palacio.